Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos aquí para poder estudiar la lección que nos convoca en la lección número 9, Moisés y Josué, ¿verdad? Y el versículo de memoria, como decía el pastor, que nunca nos aprendemos de memoria el versículo. Esta puede ser la medida de ir aprendiendo textos y versículos para tenerlos en nuestra mente, ¿verdad? A mí me cuesta retener. Y sé que a mis hermanos de repente igual, pero es necesario aprenderse estos versículos a medida que van pasando las lecciones. El versículo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El objetivo de la lección que dice, notar que Dios continúa su historia de Jesús en las vidas de Moisés y Josué. Claro, porque el Señor, antes de la fundación del mundo, ya tenía predestinado todo lo que iba a ocurrir a través de todos estos personajes bíblicos, patriarcas de la Biblia, que iban a moldear su estabilidad como el Señor, ahí de estar su nombre bien puesto a través de la historia. Y después más adelante vamos a ir viendo cómo enfatizaron estos personajes a la similitud con Cristo, ¿verdad? Porque antes en el Antiguo Testamento todavía no nacía el Señor, no había nacido, pero Dios estaba ahí prolongando todo ese tiempo a través de todas estas personas como Moisés, que es lo que vamos a estudiar, y Josué. Más adelante van a ser otros personajes, entonces a través de ellos el nombre de Jesús estaba ahí siempre enaltecido, ¿verdad? Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y ahí ya nació el Señor y toda la historia que nosotros conocemos, ¿verdad? El objetivo entonces es notar que Dios continúa su historia de Jesús en las vidas de Moisés. Eh, desde el principio el Señor ha estado trabajando para que lo reconozcamos y entregarnos su gran amor y todo lo que ha sucedido desde el principio hasta el fin es de vital importancia. Es toda la historia antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Esta lección enfatiza prácticamente similitudes entre Moisés y Josué y Cristo. Nosotros todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés nació en Leví, Leví, ¿no? Leví en donde nació. Bueno, este es un niño que nació hebreo, que nació en el tiempo cuando el faraón había solicitado que matar y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Y donde su madre, ¿qué tuvo que hacer? Esconder al niño Moisés. Era hermoso y era bello, y lo colocó en una canastita y su hermanita se encargó de ir a dejarlo al río Nilo, donde iba a quedar ahí escondido y después donde se bañaba mucho la hija del, del faraón, ¿verdad? Quien fue vista por sus doncellas ahí, esa canastita, y donde encontraron que estaba Moisés, ahí llorando él con sus pañales, y donde su hermana le va y le ofrece a ella poder cuidar a ese niño, y trajo a una criada para que como le llaman, puede ser como una niñera, pongámosle en el tiempo de hoy, ¿verdad? Nodriza. Entonces, era su madre a quien trajo. Entonces, ella, la princesa, decidió que lo cuidara, ¿verdad? Y así de esa forma lo crió a través de los años y puso por nombre Moisés. ¿Qué significa? Porque de las aguas lo saqué, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos la historia de Moisés, que fue un reconocido, muy reconocido en Egipto,
como el príncipe de Egipto, instruido como hombre de guerra. Esta es una similitud entre Moisés. Ahora vamos a ver en qué se asemeja a la historia de Jesús. En tiempo de Herodes ya estaba profetizado que Jesús nacería en Belén. Los reyes del oriente se encargaron de dar las buenas nuevas para ir en busca de Jesús. Y ahí se desata la rabia, la ira de Herodes, en donde igual manda a matar a todos los niños menores de 2 años, como, bueno, esta noticia de que habían dado los reyes del oriente a él, eso le enardeció, ¿verdad? En donde comenzó, dijo, aquí se termina todo, porque viene un rey, viene alguien que va a salvar al pueblo. Entonces, él con su furia desató y mandó a matar a todos los niños. Entonces, la reacción del rey de Herodes, quien manda a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Y esta es la similitud que ocurre entre Moisés y Jesús, ¿verdad? Cuando nació. Nosotros aquí nos vamos a enfocar más que nada en las similitudes entre Cristo y Moisés. La similitud, hay otra similitud que yo puedo mencionar aquí, pero antes de eso, de seguir con la similitud, quiero que nuevamente volvamos al versículo de memoria que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La gracia, esa palabra es importante, ¿verdad? Gracia. Vamos a buscar un versículo anexo que se encuentra en Hebreos 12, 14, 15 y 16. Porque quiero que entendamos mejor de qué se trata la gracia. Perdón. Ya, Hebreos 12, 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya un fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, no vaya a ser, hermanos, que la gracia sea rechazada por todos nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros no rechacemos la gracia de Él, que nos entrega, porque esa puede ser nuestra perdición. Entonces, esa palabra es importante que la grabemos en nuestro corazón y tener presente de qué se trata eso, ¿ya? La gracia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad. Si no la tenemos, no veremos al Señor. Entonces es importante tener en cuenta estas frases y estos versículos. Sigamos con la obediencia, anexo a la gracia, como les decía, la obediencia a Dios es primordial, es la vida, o también la muerte. Obedecer a los 10 mandamientos es una muestra de amor a Cristo. Dice la palabra, si no amáis, guardad mis mandamientos, que se encuentra en Juan 14, 15. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a hablar ahora, pasar a otra similitud.
entre Moisés y Jesús. Dice, Dios quiso destruir al pueblo. Hablamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Por su desobediencia. Moisés intercede al pueblo, por el pueblo, así como Cristo intercede al Padre por nosotros. O sea, en los tiempos de Moisés, él defendió al pueblo de Israel, ¿verdad? Incluso hay como que se enfrascó con el Señor diciéndole de que él, si no, él hasta ahí como que llegara la historia. Pero el Señor es tan lleno de misericordia que siempre entrega oportunidades. Así como Él defendió al pueblo de Israel, el Señor nos defiende e intercede al Padre por nosotros. Amén. ¿Ya? Esto lo podemos encontrar, para que lo anoten ahí, lo que les estoy diciendo, en Éxodo 32-31. Los textos claves se encuentran en Hebreos 3:1-6 y 4:8-16. Estos textos claves, yo sé que lo leyeron, pero los vamos a leer para que podamos complementar un poco más la lectura. Hebreos 3:1-6. ¿Hecho de ese libro? Los textos claves. Vaya. Textos claves. Hebreos 3, del 1 al 6. A ver si alguien me lo puede leer. Hebreos 3, 1 al 6. ¿Lo leo? Sí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también a lo que fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad es que fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Sí. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero tenemos firme al fin la confianza y el gloriarnos con la esperanza. Acá nos habla de, este versículo lo podemos leer en la casa detalladamente porque habla de que Jesús es superior a Moisés en todo ámbito, ¿verdad? Porque está estipulado acá y lo estipuló Dios, que Jesús iba a ser superior a Moisés. Antiguamente Dios estaba, Jesús oculto en el Antiguo Testamento, oculto, y fue revelado Jesús en el Nuevo Testamento. Encontramos ahí que fue revelado y oculto anteriormente, ¿verdad? Ahí son dos cosas que hay que tener claro. Oculto, pero sí ahí a través de estos personajes como Moisés, no sé, como Adán, como Noé, todo esto, ahí el Señor podíamos ver a Cristo en ellos, ¿verdad? Pero oculto. Y después ya fue revelado con su nacimiento, con su muerte en la cruz, el resucitar y ascender al cielo, ¿verdad? Toda esa historia. En su ministerio. En el ministerio, claro. Claro, lo podemos decir a lo mejor desde la otra cara de la moneda. Todos los personajes del Antiguo Testamento eran tipos de Cristo, de alguna forma. Algunos eran tipos de su ministerio, otros eran tipos de su obra, otros eran tipos de su gracia, como acaba de decir, etc. Sí. El otro texto es ahí mismo en Hebreos 4:8-16. ¿Lo voy a leer? Ya. Hebreos 4:8. 8:16. Dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahí nuevamente encontramos la palabra gracia, ¿verdad? Que ya habíamos enfocado ahí, más o menos de qué podía tratarse, siempre entendiendo lo que es la gracia del Señor y el reposo. El reposo es Cristo. Nosotros ahí tenemos que sumergirnos en ese reposo. Y también nos habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Nuestro. De eso se trata esta lectura. El ministerio de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y por otro lado, el ministerio de Cristo es inclusivo para todo el mundo, ya no solo para Israel, sino para todo el mundo. ¿Y dónde se calca esto? Lo podemos palpar en Juan 3:16, para que todo el que cree más tenga vida eterna. Es eso y no hay otro camino. Hay que entender esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Notar que Dios continúa su historia a través de Jesús en la vida de Moisés y Josué. En esta lección podemos percibir que Moisés es la sombra de Jesucristo. Y de esta forma el poder es revelado a través de Cristo. Él tiene el poder. Cristo no es una figura en la historia, como lo fue Moisés y Josué. El Señor Jesucristo es la totalidad de la historia. Es el final. Es increíble cómo pudo Dios contar una historia tan detallada en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo ocultar a Jesús hasta que llegó el momento de ser revelado en el Nuevo Testamento, como lo habíamos dicho. Y esto ocurre a través de los personajes bíblicos en el ministerio de ellos, antes de Cristo, patriarcas de la historia, como entre algunos, Adán, Abraham, Isaac, Noé, Jacob, Moisés, José. En el Antiguo Testamento la ley viene por Moisés a través de Dios y la gracia viene por medio de Jesús. Entonces, ahora vamos a enfatizar los paralelismos entre Moisés y Cristo, que son numerosos y diversos. Entonces, aquí tenemos 9 paralelismos como para poder entender a través de la historia cómo se enfocó Jesús en estos personajes. Entonces, hermanita, ¿me puede leer el 1 y el 2? Estos dos paralelismos. Moisés comenzó su ministerio con un juicio de 10 plagas y una nueva vida para su pueblo. Jesús ha de culminar su ministerio con las 7 plagas y la vida eterna para su pueblo. Moisés estableció la Pascua, Jesús fue el cumplimiento de esa Pascua.
Ahí, esos dos. Ahí tenemos dos paralelismos nomás, ¿verdad? Qué bonito, De ¿no? las 7 plagas. Las siete plagas, claro, y después Moisés estableció la Pascua, fue el cumplimiento de esa Pascua, ¿verdad? Vamos a leer dos paralelismos más, el 3 y el 4. Hermanita, ¿me puede leer esos dos? El 3 y el 4. Ah, lo tiene ahí. Moisés. Sí. Moisés partió del Mar Rojo, Jesús calmó el mar. La otra. Sí. Moisés fue transfigurado en el monte Sinaí. Jesús fue transfigurado junto a Moisés y Elías en un monte alto. Ahí tenemos dos más, ¿cierto? Que Moisés partió el Mar Rojo y Jesús calmó el mar. Lo calmó, ¿cierto? Cuando estaba con sus discípulos. Y Moisés fue transfigurado en el monte Sinaí, Jesús fue transfigurado junto con Moisés y Elías en un monte alto. Ahí hay dos. Vamos a leer dos más, hermanita, las 5. Y después de leer dos más, las 6. Las 5 las 6. Moisés hizo descender maná del cielo. Jesús es el maná que desciende del cielo. Y las 6, Moisés sacó agua de la roca. Jesús es el agua viva de la roca. Amén. Qué lindo los paralelismos, ¿verdad? Moisés hizo descender maná del cielo. Jesús es el maná que desciende del cielo. Incluso dice que en los tiempos finales no vamos a tener comida ni nada, pero ¿quién va a proveer de todo eso? Jesús. Leímos hasta las 6, ¿verdad? Y después Moisés sacó agua de la roca y Jesús es el agua viva y la roca eterna. La número 7. ¿Todo el pastor? La número 7. Moisés alimentó a Israel en el desierto. Y lo mismo hizo Jesús. La 8. Moisés intercedió por el pueblo. Lo mismo hizo Jesús. Amén. Moisés alimentó y lo sigue haciendo. Claro, sí, claro. Amén. Lo sigue haciendo. Por eso que dice que Dios es principio y fin. Siempre, hasta el final. Con nosotros ahí para proveernos, para alimentarnos, para sustentarnos. Y la número 8, Moisés intercedió por el pueblo, lo mismo hizo Jesús, con lo que habíamos dicho en delante, ¿verdad? Hace ratito, Moisés, la número 9, Moisés levantó una serpiente de bronce en una vara para salvar a aquellos que vieran hacia ella. Y Jesús fue alzado en una cruz para salvar a aquellos que creyeran. Amén. Amén. Qué maravilloso. Dios continúa su historia de Jesús basada en la historia de Moisés y escrita 1500 años antes de que Jesús naciera en Belén. En vista de que Moisés representó la ley, él no podía conducir al pueblo hacia la tierra prometida. La ley tiene el poder de condenar, pero no de salvar. Por lo tanto, Josué 1:2 comienza: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Claro, ahí murió Moisés, ¿verdad? Entonces Dios le dio ahí, que le dio el mando a Josué. Entonces le mandó a Moisés ha muerto, le dice, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Esto suena mucho, se podría decir, a Jesús ha muerto por ti. Bautízate y comienza una nueva vida. Es cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Nos llama y también nos reta, nos reprime. Y nosotros a veces no queremos abrir nuestro corazón, que nos cuesta entender lo que el Señor quiere de nosotros. Antes de que Israel se embarcara en su conquista militar por la tierra prometida, Jesús se encontró con el comandante del ejército del Señor. Josué se postró y le adoró. Después el comandante dijo en esencia,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Igual que Moisés ante la zarza ardiente. Josué se había encontrado con aquel de quien él no es más que una sombra. En Apocalipsis, el séptimo ángel tiene un rostro como el sol y sus piernas son como pilares de fuego, con un arco iris sobre su cabeza. Cuando hace sonar la séptima trompeta, hay grandes voces en el cielo que claman: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ha caído Babilonia. Esto todo está en Apocalipsis, en la sombra. La séptima trompeta suena y los muros de Jericó se derriban. Qué maravilloso, ¿verdad? Enfocado desde el principio hasta el final, porque hasta de Apocalipsis nos termina hablando del séptimo ángel. Ha caído Babilonia, la destrucción, hacia el enemigo, porque tiene que ser destruido. Vamos a pasar a la pregunta. Moisés como un tipo de Cristo, dice. Use las escrituras citadas en el párrafo. Medite en esto. ¿Qué tiene relación con la vida de Moisés para discutir la precisión y los detalles de la historia de Jesús escrita 1500 años antes de que ocurriera? Bueno, yo aquí contesté que puse esa frase importante. Es increíble cómo puede Dios contar una historia tan detallada y sin embargo ocultar a Jesús hasta que llegó el momento de ser revelado. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Dice el Señor: bendita todas las naciones de la tierra. No sé si alguien quiere decir algo o aportar algo a todo lo que hemos hablado hasta el momento. No sé si puedo dar una respuesta que aparece en el registro detrás. No. De mi letra. Te puedo sacar la hermana. Lo que Jesús iba a hacer ya estaba escrito. Amén. Ya está Por eso me parece porque me gusta la respuesta. Es que para que Cristo viniera y hiciera todo ese presentado que puede ser al mundo, tenía que haber algo en la historia. Por eso el Señor, yo creo que o a estos personajes bíblicos para mostrar que Cristo venía. Porque algo que me llama la atención es que ellos nunca vieron a Cristo. O sea, el pueblo nunca, de años, siglos atrás, se hablaba de todo esto que estaba escrito, era porque Cristo venía por la redención del ser humano, de la humanidad, en el Antiguo Testamento. Porque estaba viendo esta parte que no la habíamos visto nunca, que decía, pero si Jesús vino en el Nuevo Testamento, no sé por qué se relaciona con Moisés. Él me tiene porque Moisés mucho antes que Cristo, mucho antes. Entonces, la parte de la historia que yo conozco, el Antiguo y el Nuevo, y en el Nuevo yo pensé que pensaban que Jesús venía, que Jesús ya está presente como él. Pero como Jesús es Dios, estaba como Dios, ¿no? Claro. ¿Sí? Ya estaba desde el principio de la creación, no como Jesús que vino a la tierra. Todavía no se presentaba como hijo de Dios. Claro, pero yo creo que, o sea, ya que estamos en los comentarios, qué misericordioso el Señor, ¿no? Porque cómo Él busca formas para que nosotros entendamos lo que nuestra mente no es capaz de entender. No tenemos la capacidad de poder comprender. Claro. Ahora, estos personajes ni ellos sabían que estaban siendo usados como un tipo de Cristo. Claro. Paralelismo. Entonces tenemos una tremenda bendición nosotros que podemos mirar para atrás la historia. Las dos, Claro. estamos viviendo esta historia, esta parte. Claro. No vivimos en el antiguo, sino que nosotros estamos en el nuevo, claro, presente ahora. Claro, y podemos mirar para atrás y decir qué maravilloso cómo el Señor había dejado indicios de lo que iba a pasar tanto tiempo antes, y eso es nuestro Dios, el gran Dios que tenemos. Todos lo saben, con anticipación.
sea, es una bendición que nosotros ahora sepamos esto. O sea, somos una generación bendecida, claro que sí. A pesar de un mundo, como dice, malvado y todo, corrupto, todo lo que sea, pero estamos insertados en este mundo y no tenemos el privilegio de conocer la historia y de conocer la iglesia de Cristo, la salvación por todo. La gracia, el mismo que la gracia, esa misericordia, ese regalo que Dios nos da, que somos pecadores, pero Dios ahí está. Y esa gracia va a estar siempre hasta que Cristo venga. Claro, y hay de los 9 puntos que hemos leído, claro, cada uno puede destacar el que desee, pero no me interesa, creo que la lección lo hace así, ¿no? En la página 33 habla de que la experiencia de Moisés comenzó con agua, la experiencia de Josué comenzó con agua, y la experiencia de Cristo también comenzó. Y ahí habla de lo que significa el bautismo, ¿cierto? Lo que significa morir a una, ustedes saben, morir a una vida vieja y nacer a una nueva vida, ¿no? Ese es como, en la página 33, en el penúltimo párrafo, habla de eso, ¿no? Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Esto suena mucho a Jesús, ha muerto por ti, bautízate y comienza una nueva vida. La forma que yo tengo de decirle a Dios y al mundo, ¿cierto? Que lo acepto, que realmente quiero ser un cristiano genuino, está en esta experiencia de agua, que significa, la lección lo dice, lo repito, morir a una vida vieja y nacer una nueva vida. Es lo que yo destaco, pero todos los puntos son importantes. Le hiciste la pregunta si, bueno, la ley nos muestra lo que es correcto, ¿no es cierto? Y la ley nos condena, él no, y nos corrige, ¿no? Y el Señor corrigió a Moisés entonces en el momento que fue desobediente porque le dijo toca y golpeó la tierra. Claro. Y por eso no dio la tierra prometida. Entonces también hay una enseñanza para nosotros. Que si no estamos obedientes, tampoco vamos a ver la tierra prometida. Por supuesto, sí, hermana, sí. Habla de la gracia, porque la gracia es la obediencia a Cristo. O sea, Moisés, la pregunta va más allá. Ya, Moisés no vio la tierra prometida, pero él tendrá, igual que nosotros, la bendición de ingresar, ¿cierto?, al reino eterno. Y ahí está la gracia. Porque en realidad no podría entrar porque pecó contra Dios, igual que nosotros. Pero va a entrar por gracia. Como enfoca el versículo, porque el versículo enfoca esta palabra. Y nosotros igual, porque somos pecadores, por gracia somos salvos. Porque no lo merecemos. Cada día. Amén. Por eso que vamos construyendo nuestra vida por la gracia del Señor y encaminándonos bajo ese punto, bajo esa gracia, vamos encaminando nuestra vida espiritual. Bueno, ya contestamos prácticamente la otra, ¿qué es lo que ve en la vida de Josué? Yo creo que veo a Josué obediente, íntegro, quien eligió Jehová, respetando los 10 mandamientos, servicial, ¿verdad? Por eso el Señor lo eligió para que después de Moisés, él siguiera el ministerio, guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La historia de Jesús. Reflexione en el número de detalles que hasta hoy hemos visto en la historia de Dios sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Discuta cómo Dios pudo contar una historia tan detallada y sin embargo ocultar a Jesús hasta que llegó el momento de ser revelado. ¿Ve usted la inspiración de la palabra de Dios? Pastor, ¿me puede contestar esa? Claro. Como dice, reflexión en el número de detalles. Hay muchos detalles, la verdad. Entonces, ahí sencillamente me voy a la, ¿cómo se llama? Al objetivo, que es notar que Dios continúa su historia de Jesús en las vidas de Moisés y Josué, ¿no? Entonces, un detalle importante, tal vez, que hago notar, es que el solo nombre de Moisés ya es muy significativo, ¿no? De Moisés, perdón, y de Josué, estamos hablando de los dos, ¿no? Porque el nombre de Josué significa Jehová es salvación,
¿no es cierto? Jehová es salvación. Entonces, ahí tenemos ya en ese solo nombre un anuncio de que Dios es salvación. Ahora, dice, reflexione en el número de detalles. Yo no me atrevo a poner un número porque hay tanto detalle, ¿no es cierto? Hay tanto detalle, entonces tendría que responder a esto. Yo, si quisiera responder en forma literal, no sé cuántos detalles hay en el Antiguo Testamento, como decías tú, que anuncien y que reflejen a Cristo. Pero en cada libro, en cada historia, está presente Jesús. Hay detalles, ¿no? Creo que ya lo habíamos dicho, pero es bueno repetirlo, ¿no? Sí. Algunos personajes de la Biblia nos muestran cómo iba a ser el sufrimiento de Cristo, otros personajes nos muestran cómo iba a ser el poder de Cristo, otros personajes nos muestran cómo iba a ser la vida práctica de Cristo, en fin. Pero todos los personajes muestran algo de Jesús. Entonces, serían muchos los detalles. Ahora dice, discuta cómo Dios pudo contar una historia con tanto detalle. Bueno, porque Él es soberano, Porque Él es Dios, Dios. Él sabe cómo lo No cuenta. hay mucho que discutir. Podemos Él sabe todo, ¿no? Entonces nos anunció, nos dijo con anticipación lo que iba a suceder y bendito sea Dios con eso. Y ahora, claro, dice cómo el Señor ocultó a Jesús hasta que llegó el momento. Dios tiene sus tiempos. Y él sabía que había un momento específico donde él revelaría todo lo que estaba anunciado. Nuevamente, a lo mejor soy reiterativo, pero es para bendición de esta nueva generación. ¿Cierto? Eso podría yo contestar, hermana, como... Pastor, quiere decir que no solamente, bueno, estamos hablando ahora porque la lección enfoca a estos personajes, pero a través de toda la Biblia, antes del Antiguo Testamento, todo eso, ellos hablaban de Jesús. Qué bueno lo que usted menciona, porque no Porque solamente, todos hablaban no de solamente los personajes, sino hasta los hechos. Todos, sí. Todo, ¿no? O sea, Les doy dos ejemplos ya que estamos hablando de Moisés. El maná, perdón, ya que estamos hablando del Antiguo Testamento en general. El maná, caía maná y el pueblo hebreo comía maná. ¿Qué representa el maná? La roca que Moisés decía, ¿qué representa? Cristo. Entonces, esto es tan amplio, Dios es tan misericordioso al darnos tanta luz que podemos buscar en cada uno de los detalles de lo que Dios decía recién, del Antiguo Testamento, a Cristo, tanto en los personajes como tanto en las cosas. ¿Sí? los hebreos y tuyos sabían que cuando caía el maná era Cristo, o sea, hay una representación de Cristo, o ellos veían el maná como un milagro para que ellos pudieran sobrevivir y pudieran comer. Ellos lo habían comentado. Como un milagro, pero ellos no, Y nosotros ahora lo vemos como que el maná es Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de Por eso vida. que cuando Jesús después él se autorreveló, los judíos decían, ¿Cómo? ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Yo soy el pan de vida, ese pan que ustedes comían me representaba a mí. Y hasta hoy día muchos judíos no aceptan eso. Es que le haya pegado a la roca cuando le dijo, toca la roca y le pegó, él no sabía que la roca representaba. Háblale, claro. Y él no sabía que era la representación de Cristo la roca. Muy feo, ¿no? Me queda como ¿no? La duda. Sabía que la roca era Cristo. Sí, sabía, y la roca era Cristo, dice Pablo. Él lo sabía. Entonces ahí el problema es que él desobedeció. O sea, el punto era el que dijo toca y él lo tocó. Háblale. Y él abortió. Él abortió. Ah, Entonces ahí el punto de la desobediencia. Pero resulta una duda. Pero en el Antiguo Testamento, Cristo no está nombrado solamente con textos. Solamente con sombras o con figuras. Como figura y digamos como Dios. Y después, el segundo, el Nuevo Testamento, ahí recién Dios con nosotros. Es como el Apocalipsis, que no está, ahí dicen algunas partes de Jesucristo, pero hay ciertos símbolos y todo que representan a Cristo. Mucha gente no lo entiende, y yo tampoco a veces no lo entiendo. Y yo tampoco. Y hay muchas cosas que no entenderemos nunca. Ahora, creo que esto hemos hablado un par de veces, pero
no importa que lo repitamos, ¿cierto? No se olviden que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? El día que entendamos toda la Biblia con cada detalle, se acabó Dios, pues. Entonces Sí. nunca tenemos que tener esa humildad, ¿sí? Para decir, mira, hasta aquí no me llego, esto no lo entiendo. Y ahí Este que dice, la vida de fe. yo conozco la Biblia al pie derecho, pero La leí, lo que no se entiende. Y muchas veces es mal aplicada. Sí, claro. Y de eso se Para enseña la mala conveniencia. aplicación de lo que el Señor dice y está totalmente cambiado y por eso la gente tiene confusión. Y por eso que tenemos tantas religiones. Y tanta gente Porque que la sabe entienden porque de la entienden a diferentes su manera formas. y la enseñan a su manera erróneamente y caemos en eso muchas veces. ¿Ve usted la inspiración de la palabra de Dios? Lo Bien. podemos percibir en la Biblia, ¿verdad? La inspiración en la palabra de Dios es vida. Ahí nosotros Vida. aprendemos y nos enfocamos en nuestro diario vivir, porque aquí el Señor nos enseña y nos alimenta. También este es un alimento diario y espiritual para nuestra vida. Reflexiona en esto. Si Moisés, Josué y Jesús, los tres que estudiamos, representan cada uno un nuevo nacimiento y un nuevo comienzo, ¿qué cosa nueva comenzó cada vez? ¿Qué cosa nueva comenzó cada vez? Recuerde su nuevo nacimiento y su nuevo comienzo. Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Bautismo es nuestro comienzo. Y cada día debe ser un nuevo comienzo, porque todos los días. Claro, cada vez que cumplimos un año debemos renovar nuestra vida al Señor. Yo lo cumplo en noviembre. Yo pienso que todos los días es un comienzo, desde el minuto que abrimos nuestros ojitos en la mañana. Sí. Es una nueva vida. Porque la anterior ya pasó. Claro, Claro. el Señor ya pasó ya. No podemos devolver el del anterior, ¿no? Lo que hablábamos en la mañana. Sí, hermano, lo que hablamos de la verdad. Bueno, les doy gracias, hermano, por, quiero consultar ahí en el Zoom, porque aquí nosotros hemos acotado sobre el tema de la lección y estamos aprendiendo, porque específicamente yo he aprendido bastante. ¿Alguien del Zoom quiere acotar algo con respecto a la lección y lo que hemos hablado? Sí, está muy bien. Y te pasa con José, está la hermana Margarita, está el hermano Rubén, la Liliana. No, la hermana de José pasó con su Salvador. Pastor José está por ahí. Pastor José, ¿quiere acotar algo a la lección? Bueno, entonces esperamos en el Señor. Hermana Margarita. Hermano Rubén. Disculpe, hermana, que me agarró un resfriado tan fuerte que apenas puedo hablar. Él lo estaba escuchando la lección atentamente y comparto exactamente lo que se habló, digamos, la lección. No, muy bonita la lección, felicitaciones, y como bien dicen todos ahí, cada día aprendemos más. Pues yo muchas veces he leído de estos personajes, pero en esta lección en general, no, digamos, en este folleto he aprendido que, claro, hay que tomar otro punto de vista de cada uno de los personajes. Como decíamos la semana pasada, cada personaje que hemos leído, Aarón, Moisés, Abraham y todos los que acabamos de mencionar y los que vamos a seguir mencionando, porque el folleto completo nos habla de eso, todos nos enfocan a una sola persona, a Cristo. El actuar, en el ser, en el caminar, en el como día a día, todo al final es Cristo. La roca que golpea es Cristo. El agua que sale de la roca es Cristo. Todo va enfocado a Cristo. Así que, qué bonito, hermano, qué bonito que ¿cómo se llama? Que donde miremos, es como, yo me imagino que estoy parado en el medio de un estadio y el estadio lleno de gente y que donde uno mire está Cristo. Uno gira así como una cámara y donde está, a donde mira está Cristo. En cualquier lugar del mundo está Cristo, en la montaña, en todo lugar. Así que qué bonito rescatar eso, hermano, y darle esa nueva
esa nueva visión espiritual, digamos, la vida que tiene uno. La felicito, muy buena la lección, hermano. Gracias, hermanito Marco, por su aportación. Pastor José Salvador, ¿quiere contar algo? Ahí apareció usted. ¿Qué responde? Pastor José. No, hermanita, adelante, gracias. Amén. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque nos permitió poder estar en este momento compartiendo la lección de la escuela sabática y instarle a mis hermanos y también yo personalmente seguir estudiando las lecciones, porque aquí en estas lecciones se enfoca la realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos enriqueciendo nuestra vida diaria, ¿verdad? Todos los días. Así que lo mismo para que sigamos estudiando las lecciones que faltan a través de las que siguen, ¿verdad? Así que eso, muchas gracias a todos y bueno, hemos terminado. Amén. Amén. Les saludamos a todos desde Alto Hospicio en esta oportunidad, ¿no? La ciudad del futuro. Paz a todos, Paz de hermanos. Dios.